Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Muy buenos días, amados amigos y hermanos. Bienvenidos a nuestro tiempo de reflexión bíblica. Esta vez vamos a comenzar una nueva serie que esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Y estos estudios serán basados en el libro de Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde vamos a encontrar de qué manera tú y yo, que ya conocemos al Señor, hemos sido bendecidos en Él. Y si tú, mi amigo, que nos escuchas quizás por primera vez, Dios también quiere que tu vida sea bendecida por Dios. Qué precioso es andar en la bendición de Dios. La bendición de Dios te permite tener esa vida plena que Cristo nos vino a ofrecer. El apóstol Pablo va a comenzar su carta a los Efesios diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo va a saludar a los hermanos y los va a llamar a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y qué preciosa manera de dirigirse a la iglesia, porque realmente en Cristo Dios nos ve santos y fieles. Y lo que desea la iglesia en primer lugar es la gracia y la paz. Y es que la gracia y la paz es suficiente para que tú y yo tengamos una vida plena en esta tierra. El apóstol Pablo, después de saludar a la iglesia, deseándoles esta gracia y esta paz, ahora va a bendecir a Dios y Padre con una hermosa alabanza. Él va a decir en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oh, si el apóstol Pablo comienza su carta bendiciendo, alabando el nombre de Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido. Sí, qué precioso es saber que Dios ya ha bendecido a la humanidad. Y esto ocurrió el día que Cristo se entregó por nosotros. Por la obra de Jesús, tú y yo ya somos bendecidos. Muchas veces nosotros buscamos la bendición y a veces ignoramos que la bendición ya ha sido dada, establecida, decretada por Dios. La Escritura nos dice en este precioso pasaje que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque toda bendición es espiritual. Las bendiciones que tanto busca el hombre, como te dije, ya están dadas por Dios, pero desde los cielos, en nuestra unión con Cristo. Oh, sí, porque todas estas bendiciones solo van a ser una realidad si tú, mi amigo que me escuchas, te unes a Jesús. Abrazas a Cristo como tu Señor y Salvador, recibiéndolo en tu corazón. Y tú, mi hermano, que ya has tenido esta preciosa experiencia, quiero decirte que tu vida ya está unida a Cristo el día que te arrepentiste y creíste en Él, que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el día que creíste en Él, el día que rendiste tu corazón al Señor. Y veremos a lo largo de esta carta que la bendición de Dios es espiritual y no material, ya que lo espiritual es eterno, pero lo material es temporal. De verdad que muchas bendiciones materiales por eso nacen primero de algo espiritual que Dios ha hablado. Y las palabras que Dios ha hablado es para bendecir nuestras vidas. Esta bendición ha sido concedida, dice la Escritura, en los lugares celestiales, ya que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. La Escritura dice a través de el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Oh sí, desde los cielos Dios nos bendice, porque en los cielos es donde mora Dios y es donde se determinan las cosas de la tierra. En los cielos hoy está Cristo, sentado a la diestra de Dios, victorioso. Y es por su victoria que podemos hoy ser bendecidos en Él. Sí, en nuestra unión con Él. Y la primera bendición
es que Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo. Es decir, antes que el mundo fuera creado y nosotros tuviéramos existencia, fuimos escogidos por la soberana voluntad de Dios. La elección de Dios no ha sido por alguna virtud nuestra, sino que es resultado de su buena voluntad. El apóstol Pablo va a decir que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su gracia, por su bondad. Oh sí, Dios ha manifestado su amor, su bondad al mundo entero, el día que envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y es en Él que tú y yo somos escogidos. Pero esta elección no tiene que ver con nuestra virtud, sino con su soberana voluntad. Dios nos escogió con un propósito fundamental, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué palabras tan extrañas para la experiencia humana? Santidad. Santidad es quizás lo más apartado que existe para el hombre que no camina con Dios. Porque toda la experiencia humana es una experiencia con el pecado. Oh, sí, lamentablemente, hemos nacido con una inclinación al pecado. Y hemos nacido ya marcados por esto. Y a lo largo de nuestro caminar manchamos nuestra vida con el pecado, con nuestras malas acciones. Sin embargo, la Biblia declara que Dios es santo. Y lo que Él ha decidido es escogernos, sí, en Cristo, para que tú y yo seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo esto es posible? Esto solo es posible por los méritos de Cristo, ya que Él vivió santo y sin pecado, obedeciendo de manera perfecta a Dios. Y en santidad Él se entregó por todos nosotros. La Escritura dice que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Y esta palabra se entregó a sí mismo por ella nos habla de su entrega en la cruz del Calvario, derramando su sangre, sí, porque su sangre nos limpia de la mancha del pecado, nos limpia de todo pecado. Oh, sí, la Escritura dice que Él se entregó a sí mismo para santificarnos, habiendo purificado a la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. Oh, sí, su palabra también nos limpia. Jesucristo va a decir a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios nos limpia por su palabra, pero Dios nos limpia por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y esto es la primera bendición. Y este es el propósito de Dios para tu vida. Si aún no has recibido a Jesucristo, recibe esa limpieza. Oh, cuando tú eres limpiado de tus pecados, eres liberado de la culpa, eres perdonado y puedes ahora disfrutar de una relación nueva con Dios. Porque si hay algo que separa al hombre de Dios, es el pecado. Pero dice la Escritura que Él nos escogió para que fuésemos santos. Oh, sí, en Cristo tú y yo podemos ser hallados santos. Por eso Pablo llama a sus hermanos en Éfeso y le dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Oh, sí, Él te escogió para que seas santo y sin mancha delante de Él. Amado hermano, si tú ya conoces a Jesús, mantén limpia tu vestidura. Camina delante de Dios. Y si tu vestidura se ensució, recuerda, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oh, nunca te desanimes por algún tropiezo en la vida, sino que si has tropezado, haz el firme compromiso con Dios de andar en santidad. Santidad es consagración a Dios. No es una vida perfecta. Dios sabe que no puedes vivir una vida perfecta delante de Él. El único que caminó en santidad, en perfección total y absoluta, en obediencia absoluta a Dios, es el Señor Jesucristo. Y nosotros, por nuestra unión con Él, podemos ser llamados santos y justos delante de Dios. Y esto es fruto de su amor, porque dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser ahora adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Oh, sí, cuando tú y yo somos limpiados y lavados del pecado, ahora Cristo en su amor puede adoptarnos. Dios puede adoptarnos en Cristo como sus hijos. Y esto según el puro afecto de su voluntad.
Sí, porque antes de conocer a Cristo, estábamos sin Dios en este mundo, sin esperanza, perdidos, sin Padre. Sin embargo, qué precioso es saber que Dios nos ha amado con ese gran amor eterno y en su amor quiere llamarnos sus hijos, para que hoy nosotros también podamos decir Padre, así como el apóstol Pablo lo proclama Dios y Padre. Sí, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero también nuestro Padre y nuestro Dios. Cuando Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos, les enseñó a decir Padre nuestro que estás en los cielos. Porque la palabra de Dios dice que si alguno recibe a Cristo, Dios nos concede la potestad de ser llamados hijos de Dios. Que no hay mayor bendición que esta. Y cuando tú eres escogido para ser santo, para ser una persona sin mancha del pecado, pero sobre todo para que seas llamado hijo de Dios. Y esto según el puro afecto de su voluntad. Y todo esto tiene un propósito final. ¿Cuál es este propósito final? La gloria de Dios. El apóstol Pablo va a decir aquí en el verso número 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios, qué precioso saber que Dios nos acepta en el amado, en su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y tú también hoy puedes ser aceptado por Dios. Si tú abres tu corazón al Evangelio, a la obra de Jesús a tu favor. Si hoy tú, mi amigo, que quizás aún no le conoces, hoy tú también puedes ser un escogido. Si tú realmente hoy abres tu corazón en fe, en arrepentimiento, le dices, Señor, yo creo en ti, creo en tu amor, creo que tú me escogiste de antes de la creación del mundo, para que sea santo y sin mancha delante de ti. Si hoy tú vienes a Jesús, tú también podrás decir con convicción, soy un escogido de Dios. Que el Señor te bendiga mucho en este día. Hasta el día de mañana. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.